Buenas noches y gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV. Hoy tenemos dos invitados. En primer lugar vamos a tener la presencia del vicerrector de la Universidad Católica, neurolingüista, psicólogo, Ariel Cuadro. Vamos a estar hablando del poder de la palabra, el poder del lenguaje en la educación y en el desarrollo del ser humano. Más adelante vamos a estar con el periodista Leonardo Abercon, que sacó una nueva edición de su libro Milicos y Tupas, donde agrega más información sobre el papel que tuvo el MLN en los llamados de ilícitos económicos, las investigaciones que hicieron junto con los militares antes del golpe de Estado. Federico Comesaña, buenas noches, ¿todo bien? Buenas noches. Fito Garcés. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Estamos bien, y en este primer bloque lo vamos a dedicar a analizar lo que ha sido la saga del ministro de Economía, Danilo Astori. Lleva la izquierda más de una década bajo la égida de las políticas astoristas, aunque durante el gobierno de Mujica se pudieron ver atenuadas de alguna manera. Y ahora en un tiempo que se viene arriba, Astori como otros van a tener que tomar decisiones políticas. Y a ver si vamos a seguir teniendo al Astori candidato. Al Astori ministro. Sí. Si vamos a tener ministro o al candidato. Vamos a tener ministro y candidato, claro, ministro. Claro. Pero bueno, arranquemos con Fede, ¿no? Porque la columna vertebral de su accionar y su presencia en el frente, recordemos cuando ganó Tabaré Vázquez la primera presidencia, fue la carta de crédito que mostró anunciando que iba a ser el ministro de Economía, casi que su primer ministro, ¿no? Exactamente. Hoy nos vamos a concentrar básicamente en uno de los aspectos de lo que ha sido la trayectoria de Astori como ministro y dentro de la conducción económica, que es el tema fiscal. A ver, Astori en realidad se ha caracterizado por ser el ministro que dijo que no. Es el que le ha puesto límites al Frente Amplio cuando tiene que ver con el tema del uso de los recursos, a veces con más suerte que otras. El equilibrio de las cuentas públicas quizás sea el tema más complicado que ha tenido que enfrentar en lo que ha sido la prudencia macroeconómica que ha intentado llevar como impronta de los gobiernos del Frente Amplio. Y de hecho, si recordamos en 2005, cuando Astori asume como ministro de Economía, al poco tiempo se arma un problema bastante grande a nivel del gobierno con incluso con amenazas del ministro de abandonar el cargo, y esto era por una cuestión netamente fiscal, es decir, había diferencias con el Frente Amplio con la forma en la cual se estaba perfilando el presupuesto del primer gobierno del Frente Amplio. Perdóname, era el 4,5% para la educación, estuvo en el centro, hay sectores que se lo querían dar, él no, y tuvo que mediar, ¿se acuerdan? José Mujica, ¿no? Fue a hablar con Astori para que no provocara una crisis política y renunciara. Exactamente. Si vemos la primera gráfica que preparamos para hoy, lo que muestra es la evolución de las cuentas públicas y tiene marcado dos periodos en particular. Uno que llega hasta septiembre de 2008 y otro que inicia en marzo de 2015, que es justamente cuando Danilo Astori tiene la conducción del Ministerio de Economía. Lo que vemos en definitiva es que cuando entrega el Ministerio de Economía a Danilo Astori a Álvaro García, prácticamente lo deja en un equilibrio fiscal. Es decir, hay una preocupación manifiesta de Astori por mantener el orden de las cuentas públicas, y luego tenemos un periodo en el cual se suceden tres ministros de Economía: Álvaro García, luego Fernando Lorenzo y después Mario Vergara, que son tres ministros que no tienen capital político propio, y los tres con intenciones de continuar una carrera dentro de la política, más allá del perfil técnico que pudieran tener, y lo que vemos es un desmejoramiento luego de las cuentas públicas. Astori asume como ministro como vicepresidente en el gobierno de José Mujica, y ahí, si bien ha trascendido, digamos, advertencias de Astori por cuestiones de carácter fiscal y restricciones macroeconómicas, lo cierto es que la última palabra no la tenía el vicepresidente, sino el Consejo de Ministros. Luego, en 2015, asume y se pone como prioridad la recomposición de las cuentas públicas, del equilibrio fiscal, o por lo menos el objetivo de llegar al final del
periodo con un 2,5% de déficit fiscal. No le fue fácil, ¿no? Y tuvo que sortear obstáculos importantes, ¿no? Sí, hay 3 restricciones que por lo menos desde lo personal yo identifico. Una es de carácter ideológica porque el ajuste fiscal tiene gustito a derecha y eso es complicado de vender dentro de la izquierda y para el electorado. De hecho, las medidas que se toman muchas veces en este ajuste fiscal, ahí surge el eufemismo de la consolidación fiscal para nombrar medidas que son claramente de ajuste y muchas de esas medidas se toman escondidas detrás de ajustes tributarios muchas veces difíciles de ver, de entender y otras de evaluar efectivamente cuál va a ser el impacto y sobre quién va a recaer. Estoy hablando de la imposibilidad de las empresas de descontar en sus balances los ajustes por inflación o incluso el tema de los repartos de utilidades, los cambios tributarios que llevaron a que aumentara la carga tributaria para las empresas o incluso muchas veces también intentando amalgamar con un discurso de izquierda algunas medidas como el aumento del IRPF que terminó afectando directamente a salarios medios y altos pero con consecuencias también para el resto de los trabajadores. También tuvo que enfrentar un frente interno, valga la redundancia, ¿no? En sus propios compañeros y en el movimiento sindical. Exactamente, y ahí está la segunda restricción que traía preparada, que era la restricción corporativa. Hay cosas que parecen dentro del gobierno que no se pueden tocar y ahí entra una cuestión de, ¿por dónde hacemos el ajuste? Si por el lado del gasto o por el lado de los ingresos. Y el ajuste ha recaído casi completamente por el lado de los ingresos porque los gastos en realidad no hay intención o voluntad política de modificar privilegios y algunas cuestiones que podrían llegar a mejorar la eficiencia del gasto y por lo tanto conseguir por ahí los recursos necesarios. Y son varios los técnicos que señalan que hay espacio para eso. Y la tercera restricción es de carácter electoral, y es que hay que gastar, y las presiones para el gasto van aumentando conforme que se acercan las elecciones de 2019. Y ahí tenemos preparada una segunda gráfica que lo que muestra es cómo el gasto público, en cierta medida, acompaña muchas veces los ciclos políticos en el Uruguay. Y esto es qué pasó en cada año de gestión en el promedio de los distintos gobiernos entre 1985 y 2014. Esto es, qué pasó en el déficit fiscal promedio en el primer año de gobierno, en el segundo, en el tercero, cuarto y quinto. Y lo que vemos es que, los gobiernos arrancan con un déficit fiscal de 2,5%, después baja en el segundo y tercer año de gobierno y empieza a subir en el cuarto y se dispara en el quinto año de gobierno. Y eso en realidad, si lo llevamos a cada uno de los gobiernos, en todos ha pasado, salvo con la única excepción del de Jorge Valle, que no tuvo posibilidades de gastar en el último año de gobierno, y ahí hay algunas explicaciones más de por qué ese fenómeno no se dio. Pero lo cierto es que la campaña electoral afecta directamente el gasto y eso va a ser un obstáculo que va a tener que vencer el gobierno si quiere cumplir con el objetivo que tiene de reducir el déficit fiscal, que si vemos la última gráfica que preparamos, lo que muestra es lo que son las proyecciones del gobierno en la última rendición de cuentas. Es decir, este año el gobierno se compromete a esta reducción gradual de estos últimos 3 años del déficit fiscal hasta 2,5%, que implicaría, vencer una cultura de gastar en para los cumplir últimos con años de esto gobierno. Debería ir en contra de la gráfica anterior. Digamos que las aspiraciones políticas que eventualmente pueda tener el ministro de Economía van a tener que estar supeditadas a ese papel de decir que no, que ha desempeñado. Y ahí, Fito, las aspiraciones políticas, Fito, ¿cómo es? Sí. ¿Tiene? ¿Vos creés que tiene? Y creo que sí, tiene? ¿no? Creo que sí, que siempre, es obvio que siempre las tuvo, ¿no? Al menos desde 1989 para adelante. 1989, momento clave, ¿no? Pública y notoriamente era el Delfín de Sereñi, ¿no? Candidato a la vicepresidencia, encabezando todas las listas, el mayor momento de gloria probablemente de Aníbal Astori en términos electorales. Y después tuvo un mano a mano con Vázquez durante 10 años, por quién era el candidato del Frente Amplio, del Encuentro Progresista, ¿no? A veces parecía como sin sentido, ¿no?
dar esas batallas cuando las encuestas mostraban que Sí. Vázquez lo arrasaba, Sí, ¿no? bueno. Y él persistió y persistió, ¿no? él fue contra, perdónenme que hoy ando bravísimo, él fue contra el consejo que le dio Sereni en su momento, Cierto. que era mantenete independiente dentro del frente, aceptá la candidatura a la intendencia de Montevideo, seguí el camino que luego siguió Vázquez, no formes tu grupo político, le dijo Sereni. Y él no hizo caso, rechazó la candidatura a la intendencia. Sí, Sereni sí, pero quizá lo haya visto más como un técnico, ¿no? Como un político. Pero, a ver, Astori sacó una votación extraordinaria cuando creó Asamblea Uruguay, en 1994, ¿no? Se transformó el sector de Danilo Astori en el más importante del Frente Amplio. Sí. Y la figura de Astori ha sido clave en todas las comparecencias electorales, ¿no? Me acuerdo que en esa época, cuando Daniel Chaschetti escribíamos en Crónicas, ¿no? En el 2004. Me acuerdo cuando desde Washington Tabaré Vázquez dijo, este señor, una cena en el BID, lunes de noche, ¿no? Adelante de la gente dijo, este señor va a ser ministro de Economía que conteste la pregunta. Y se supo en Montevideo al día siguiente. La conferencia fue en la puerta del Fondo Monetario, me acuerdo. Bueno, pero lo había anunciado, el día anterior lo había anunciado en la cena de BID. Y entonces, ahora, Astori... y entonces nosotros escribimos el 2 de la muestra. El 2 de la muestra. Tabaré Vázquez acaba de jugar el 2 de la muestra, se terminó la elección. Y eso pasó, siguió pasando siempre. Sí. ¿No? Entonces, uno de los componentes del triunfo electoral cómodo, holgado del Frente en todos estos años es que Astori tiene un lugar muy importante. El Frente tendría que hacerle un monumento por estos triunfos, porque ahora parece muy fácil, Sin pero en duda. aquel momento no lo era tanto y hubo que jugar esa carta. Y la ahora, pregunta es... sin embargo, Sí. no parece dentro del Frente Astori Sí. recoger esa Y bueno, generosidad, ¿no? como bien decía Federico, porque ha sido más el hombre del no. Aunque también buena parte de las reformas de la era progresista tienen que ver con el liderazgo de Astori, o al menos una parte. Una parte tienen que ver con ese liderazgo. Ahora, ¿no? yo te decía, el Reformas otro día importantes. miraba en Canal 10 en la encuesta de equipos, que me llamó la atención los grados de antipatía de los políticos. No me llamó la atención la del último, que es Sendí, con 72% o 72 puntos, pero los dos que le seguían en antipatía eran Pedro Bordaberry y Danilo Astori, ambos con 53. Claro. ¿No? O sea, Sí. me llamó un poco la atención Sí. eso, ¿no? Sí, Que tenga eso tanta sí. antipatía. Mucha antipatía, bueno. Es probable que esté pagando el costo político de tantos años de ser el primer ministro, ¿no? Y seguramente está pagando el costo político de haber liderado el ajuste fiscal. A quien le gusta, ¿no? Ujú. Y además, él no se defiende mucho, y adentro de la izquierda, ¿quién lo defiende? Sí. ¿Quién defiende? ¿Quién Claro. sale? ¿No? A lo sumo Vázquez, un poco, ¿no? ¿Quién lo defiende? Se ha ido quedando solo, además, ¿no? Es decir, alguna de la gente que tenía en su entorno como que se ha alejado. Pero yo no lo doy por muerto en la carrera electoral, porque sigue siendo una figura clave. A juicio de Mujica dijo, Astori tiene la derecha. Bueno, yo creo que es uno de los precandidatos cantados del Frente. Yo descarto al Pepe Mujica. Yo lo descarto. Vos lo descartás. Yo lo descarto. El otro día lo dijo en el Senado que no. Yo El le creo. En este caso le creo. Así como Mujica dijo eso, también dijo que estaba de acuerdo con Sí. la posición de Tabaré Vázquez de que el Frente Claro. debería renovar. Hay una figura en ascenso clarísimamente que es Daniel Martínez, ¿no? Es claro. Entonces, bueno, Daniel Martínez está en la competencia, cada vez tiene más pinta de presidenciable, ¿no? Cada vez se viste un poquitito mejor, en cualquier momento aparece de corbata. Está bien, ¿no? Está haciendo una muy buena gestión, diría yo, en la intendencia, ¿no? Logra comunicar muy bien, se rodeó de gente competente, ¿no? Y bueno, entonces para mí está entre ellos. Bastante entre ellos. ¿No? Ahora, ¿qué? ¿Van a ir a una primaria? ¿Astori va a ir a una primaria contra Martínez? Y vos decís que no es que los partidos los fortalece cuando hay compulsa interna. Y gastan una fortuna también, ¿no? También. Gastan una fortuna. Se les hace larguísima Sí, la campaña sí, electoral. es cierto. Entonces yo no sé. No sé si van a una primaria, no sé si hay un pacto. Siempre el pacto es como más racional, ¿no? A vos Yo me imagino te un da pacto. vuelta en la cabeza la idea Sí, yo me imagino un pacto la donde idea del pacto, ¿no? se distribuyen responsabilidades. Pero en todo caso, la pregunta es, porque vos arrancaste así, ¿no? ¿Qué va a pasar con el déficit fiscal? El déficit fiscal no está bajo control del ministro de Economía. No está. Astori no controla qué es lo que va a pasar con el déficit fiscal.
habrá déficit fiscal o no, dependiendo del Frente Amplio. ¿No? Las restricciones ideológicas, corporativas, etcétera, que vos presentaste es así. Es decir, el Frente va a presionar para que se gaste. ¿Astori puede atajar? No puede atajar, no puede contener esas presiones. ¿Es probable que el déficit fiscal crezca? Más del 2,5, para mi gusto, sí. ¿No? Sí. El único que pudo contenerlo fue Valle, ¿no? Y en una situación especialísima del país. Sí. Entonces, bueno. Se juega después, parte del futuro. Y a ver, y el Frente Amplio, en una elección que va a ser más reñida, porque cada vez las elecciones de esta era prolongada, era progresista, cada vez son más reñidas, ¿no? Con elecciones así, en elecciones reñidas, con un frente que tiene un par de tiros en alguna ala, ¿no? Problemas ANCAP, y problemas de imagen y ¿no? Un entorno latinoamericano que cambia, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco más desgastado. Y bueno, la presión al incremento del gasto va a estar. Y la pregunta es, ¿Astori sigue siendo el 2 de la muestra? ¿Sigue siendo clave para que el Frente retenga el poder? Bueno, ahí habrá que consultar a los expertos en opinión pública. Yo creo que a pesar de todo, a pesar del desgaste en las encuestas, ¿viste que Kessman es Kessman? Astori es Astori. Sí, sí. Muchas gracias. Nos vamos a una tanda, ya volvemos.